volví a leer unas partes largas de la historia interminable, pero dije, no, pero es que no es volver al libro, porque de todas maneras aquí hay un ciclo que también tiene que ver con el Hobbit, que tiene que ver con Achimpa, que tiene que ver con las otras experiencias que han tenido, pero precisamente me convocó y me animó por unos temas específicos con respecto a lo que es leer en la enfermedad. Este es El Paraguas, un podcast de literatura infantil y juvenil. Yo soy Patricia Correa y las invitadas en esta nueva oportunidad son... Yo soy Zuli Pardo. Yo soy Marcela Escobar. Y yo soy Lina Rojas. Y hoy estamos bajo este paraguas para conversar alrededor de lo que nos es fundamental, la lectura y la vida. Nos reunimos nuevamente en este espacio que desde la vez anterior propuso una inversión para que las voces que siempre han conducido el paraguas fueran las invitadas. Así, desde mi experiencia en el programa de lectura para niños hospitalizados Palabras que Acompañan, yo pude preguntarles por su sentir, por su pensar, alrededor de leer a otro o de recibir la lectura durante la enfermedad. Como recordarán, en la sesión anterior nos compartió Zuli su clásico, La historia interminable, de Mijael Ende. Y también algo de esos momentos en los que a través de la voz de Lufe, su esposo, los personajes de fantasía la acompañaron mientras se enfrentaba los efectos de la quimioterapia. En ese proceso que ella siempre recalca de sanación. Y tanto ella como Lina y Marcela nos contaron de la obra de Ende y de su primera lectura. Para este encuentro con ellas y con ustedes quiero proponer 3 temas. El primero, la elección de la obra que se lee cuando acompañamos a otro en la enfermedad. 2 lados de la misma moneda, iluminados desde la experiencia de ese grupo de mujeres y hombres que hicieron posible Palabras que Acompañan. El primer lado de la moneda. No es tal o cual libro en específico lo que permite esa dinámica de encuentro o de recomposición o de recuperación emocional del que está enfermo y de las personas cercanas a él en la hospitalización a través de la lectura. Una cosa que sí estamos seguros y que comprobamos todos los días en Palabras que Acompañan es que por supuesto tienen que ser buenos libros, eso sí. Y cuando hablamos de buenos libros estamos hablando de calidad literaria e ilustrada. Estamos hablando de la factura y del cuidado del objeto libro, de todo. Una buena colección, así no sea muy grande, va a permitir la invitación, la creación del momento alrededor de la literatura, en la voz, en este caso, de un lector vicario, el que presta su voz y lee al que está enfermo, o en la voz interna, cuando es lectura autónoma y es el paciente el que lee por su cuenta. Y eso que se lee es al mismo tiempo la voz del escritor, y la voz en las líneas y en el color del ilustrador, y la voz en la composición y en la concepción del libro por parte del editor. Es como una cadena que se extiende hacia el lector para vincularlo, para rescatarlo de su soledad, para proponerle una historia, un poema, una información que le permiten pensarse como persona con otros intereses, con otras inquietudes y pensamientos, y no solo con esos que giran en torno a su enfermedad, a su dolor, a su pronóstico. Es como una cadena que lo vincula a un proceso creativo que siempre, siempre habla de la vida y de lo que les ha pasado a otros. Y eso que le pasa a otros da un alivio enorme,
porque no soy solo yo al que le suceden todas estas cosas, al que le pasan todas estas tragedias, a los otros también. Yo no soy el único por el que está pasando por estos hechos. El otro lado de la moneda es que si bien no es este libro o no es La historia interminable, o no es El Hobbit, o no es Achimpa, no es muchas veces, y como lo comprobamos en Palabras Acompañan, que nunca eligió un título para intervenir en una situación específica por la que pasaba un paciente, porque siempre confiamos en que teníamos buenos libros, pero sobre todo confiamos en que estaba siempre un lector disponible para que se concertara el encuentro. Pero tenemos es que decir que sí depende muchas veces de cuál libro es, porque aquí entra a jugar la cultura, la pertenencia a un lugar, a una comunidad, a un entorno, ser costeño, ser llanero, ser pastuso, ser de una comunidad indígena o habitante de una urbe como Bogotá. Entonces, por ejemplo, a los niños de comunidades indígenas les llamaba poderosamente la atención libros que hablaban de la naturaleza o que tenían ilustraciones de la naturaleza, eso todo el tiempo, y reconocían los animales. O niños de la costa que pedían las canciones o pedían las obras que los hacía conectar con el mar, con el calor, con las cosas que les eran propias. Y mencionar aquí también que sucede como una magia para que sea ese libro y no otro el que crea y mueve como una energía. Eso es una cosa que solo sucede cuando hay un intercambio sincero, sin otra intención de acompañar y de responder de la mejor manera a ese otro que es igual a mí. Y entonces suceden cosas como, por ejemplo, que, como me contaba, y nos contaba a todos Andrés de Medellín, que lo llamaron de urgencia para que fuera a preoperatorio porque había un niño que tenía que entrar de cirugía y estaba negado y no quería entrar, que por favor le leyera algo, y a ver si se calmaba. Y él agarró El Rey Mocho y le empezó a leer Rey Mocho y él estaba feliz. El chiquito estaba feliz y se fue calmando y terminaron de leer el cuento. De camino a la sala de cirugía, el chiquito se despidió con una sonrisa diciéndole chao. Andrés quedó feliz cuando una enfermera le dice, ¿y usted cómo sabía lo de la orejita del niño? Y Andrés le dijo, ¿a la orejita? Ah, es que precisamente él está entrando a cirugía porque le van a reconstruir la orejita, porque él era así de mocho como el rey que usted le leyó. Y Andrés dijo, Patricia, yo estaba angustiadísimo de que la hubiera embarrado, pero precisamente se dio así, como una magia, ¿sí? Entonces, yo sí quisiera preguntarles a ustedes y que nos contaran a todos por qué seleccionaron esos libros para leer en esos momentos cuando tenían a sus papás enfermos, o su tía enferma, o a su familiar, o cuando tú, Zuli, estabas en tu proceso de sanación. Lo que pasó con el libro de La historia interminable fue raro y además de todo no fue el primer intento. Cuando Lufe me empezó a leer La historia interminable, ya habíamos intentado con los cuentos de Edgar Allan Poe y fue un desastre. Me acuerdo haber salido de cirugía y Lufe estarme leyendo Berenice y yo como, no, Lufe, no, esto no está funcionando, por favor, un minuto de silencio, no entiendo nada. Entonces creo que fue un poco gratuito, pero como dice Patricia, pues en lo gratuito no necesariamente hay gratuidad, ¿sí? Ese libro se nos apareció y creo que la pregunta debería estar dirigida más bien a Lufe, más que a mí, pero pues a mí me hizo clic en el momento en el que empezamos a leerlo. Yo quisiera sumar lo que dice Su, que a mí me pasó lo mismo. Yo el libro que traté de leerle a mi papá fue La Catedral del Mar y era él acostado en la cama antes de dormir, yo leyéndole y él se quedaba profundo y yo seguía leyendo porque estaba buenísimo. Y en esa historia no terminé de leérsela, yo al final decidí pues leérmela yo por mi cuenta. Y más o menos unos 3 o 4 meses después, yo tenía la oportunidad de estar, hacía parte de unos comités en Funda de Lectura, no los de selección de libros, sino para otro proyecto que había, y traía libros de literatura infantil para evaluar. Y mi papá se me sentaba al lado y me decía, a ver, muéstrame qué trajiste. Entonces ahí empezamos a, como esos otros momentos y espacios de lectura, que ya eran como justo después de la comida, pero en el hall. Entonces no era
en la cama, sino en otro espacio de la casa que empezamos a habitar juntos. Y llegamos al Hobbit justamente porque iba a salir la película. Entonces un poco como la historia interminable, que uno empieza por la película y luego llega el libro. Nosotros ya hemos leído el libro hacía mucho tiempo y fue la relectura de este libro en voz alta lo que fue como esta apuesta de tener la esperanza de que quizás él alcanzaba a, pues, a estar vivo para ir a ver la peli. Entonces por eso fue que pues como que lo retomamos, lo leímos juntos y pues él no alcanzó, pero pues en este ejercicio de libro y película creo que fue como esa primera razón, pero al final se volvió pues un viaje mucho más grande y más profundo en acompañar como a estos héroes que tenemos en nuestros corazones cuando la noche es muy oscura. Yo, yo no elegí los libros que intercambié y leí con mi padre. Yo llegué a la sala de urgencias y él ya tenía a Tomás Carrasquilla en la maleta. Y a mí no se me ocurrió otra cosa que abrirlo y empezar a leer. Y es que mi padre es un lector, él le gusta, él y yo no coincidimos casi. Yo prefiero la ficción fantástica, mundos increíbles e imposibles. Y mi padre le gusta sentirse de nuevo en casa. Entonces Tomás Carrasquilla describe con tanto detalle que yo siento que él vuelve a algo que vivió. Y el tiempo de sanación fue donde yo aproveché para compartirle los libros que yo tenía en mi biblioteca, los libros de ficción, sí, ficción, pero ficción realista. Juan Gabriel Vázquez, Tomás González. Y luego caí en cuenta que le estaba compartiendo paisajes o voces que le recordaban a, a Medellín. No sé si lo hice consciente, no sé si lo hice muy inconsciente, no sé si yo soy la que tengo una fijación por esas voces y paisajes, pero él se entretenía y llegaba y me preguntaba y conversábamos una y otra vez. Creo que con lo que ustedes están diciendo se confirman precisamente eso que yo les decía, que los lectores de palabras se acompañan durante esos 18 años, comprobamos todo el tiempo, y es que no es este libro para este paciente y este libro para este paciente, sino que el libro aparece por X o Y razón y es ese libro. Y es muy importante que eso quede porque tampoco vamos a promover como se compra este libro cuando usted tiene tal pronóstico, tal diagnóstico. Porque eso, no. Aquí como estábamos diciendo, sobre todo en los estados de vulnerabilidad es súper importante poner en juego realmente los derechos del lector y tener la posibilidad de decir este libro sí, este libro no, y este libro déjelo por ahí que no quiero volverlo a ver. El otro tema que quisiera que habláramos es lo que pasa durante ese acompañamiento o cuando estamos acompañando al que está enfermo o cuando nosotros somos los que estamos siendo acompañados a través de la lectura. ¿Sí? Y al respecto yo quiero traer una cita de José Luis Mesa en su texto que dice Aprender el cuidado del otro y dice así: una ética del cuidado no suple la ética de la justicia ni del derecho, los perfecciona, porque demanda del ser humano gratuidad y en consecuencia o catapulta para hacer más con los demás. Aprender a cuidar del otro, de los otros y de lo otro se convierte en un programa que desafía los procesos educativos de las nuevas generaciones en un contexto como el nuestro. Nosotros siempre dijimos en el programa que todo era gratis, porque además muchas veces los papás pensábamos cuando llegábamos con el carrito de biblioteca que estábamos vendiendo libros. Entonces, no señorita, no, muchas gracias, no, aquí no queremos leer. Sí, entonces, no, pero es que tranquilos, simplemente yo vengo a proponer leer. ¿Sí? ¿Y cuánto cobra? También pensaban que uno cobraba por leer. No, gratis, todo era gratis.
esto del cuidado por el otro y de verdad el compromiso con el otro tiene que ver con todo lo que es lo más profundo del ser humano. Y yo traigo esa cita de mesa porque sin duda hay algo profundamente humano y al mismo tiempo deshumanizador en la enfermedad y en especial de las dinámicas que están buscando la recuperación de la salud. Es que cuando uno está en el hospital y tiene que someterse a todas esas pruebas y las cirugías y las terapias, eso es muy, muy complicado, es muy fuerte. Entonces, comprender ese humanizar pasa por intervenir no solo desde el espacio físico, biológico, que ya lo hacen muy bien en el hospital, y ellos, pero precisamente se dan cuenta que no es suficiente. Humanizar tiene que ver con intervenir desde lo social, lo cultural, lo emocional, lo cognitivo, algo que solo puede darse en los encuentros reales con otros seres humanos, que se preocupan realmente por el otro de manera integral y no solamente por el órgano que tiene afectado. Y cuando ese cuidado tiene ese componente de gratuidad, es decir, yo te propongo todas estas otras posibilidades, o por lo menos esta, pero de verdad con la intención de acompañarte a estar mejor. Para las personas que estaban en Palabras Acompañan durante esos 18 años fue permanente la comprobación de la importancia fundamental de la presencia de un otro que hace todo lo posible por generar las condiciones de un encuentro real. Alguien con la disponibilidad psíquica, como dice muchas veces Evelio Cabrejo, para dar lo mejor de sí en ese tiempo que se comparte. Y ese mejor de sí es escucha real, es conversación entre iguales, empatía, lectura y voz que cobijan y acarician. Entonces ahí cuando se quedaban dormidos muchas veces, o que emocionen y que permiten el llanto, y muchas veces esos pacientes que han estado conteniéndose podían llorar, podían desahogarse. O esas voces que traen el humor y que hacen posible la risa y el abrazo en un sitio como el hospital que pareciera que no, está dado mucho a la risa y al chiste y esas cosas. Y si algo quisiera yo que quedara también en este podcast y en el pensamiento de todos los que estamos aquí, es que si la literatura y la lectura sirven en la enfermedad, no es solo por la experiencia estética, sino fundamentalmente por la experiencia de vivir con otro, de ser reconocido por otro, respetado y valorado por otro. Y no necesariamente tiene que ser por un otro lector vicario, puede ser ese otro autor, ese otro ilustrador, ese otro bibliotecario en el hospital, ese es otro visita que llevó el libro, ¿me entienden? Y por eso quisiera que ustedes dos, Marcela y Lina, y en el caso de Zule, que fue Lufe, nos contaran de esos momentos leyendo a la cabecera o leyendo ahí al lado en el hall, ¿sí? Escuchando la lectura después de la quimio, y que es en realidad la experiencia que hizo que trajeran esos títulos, que son sus clásicos, a este espacio del Pará. Pues el clásico que yo traje hace par capítulos, que es Achimpa, fue después del suceso. Fue el que me acompañó a mí como quien cargaba el duelo. Quizás si mi tía hubiese estado más tiempo enferma, más tiempo en el hospital, lo hubiéramos leído, porque, como les decía en el capítulo, ese libro fue una explosión de risas y felicidad. Pero yo tenía que sanar otra parte, yo tenía que sanar el corazón, tenía que vivir la soledad, tenía que vivir la despedida. Y esa era una lectura para mí. Y como yo vivía sola y pasaba tanto tiempo en silencio, en la oscuridad, sin nadie más que me acompañara, empecé a escuchar su voz. Esa parte es muy difícil cuando uno empieza a escuchar la voz de los otros, en especial porque cuando escuchaba la voz de mi madre, de mi hermana, era porque eran rezagos de llamadas que había tenido con ellas recientemente. Pero yo sabía que cada día que pasaba iba a tener
menos reciente, mi última llamada con mi tía. Entonces escuchar su voz era un lujo. Y yo le decía, ven, te voy a leer esto. Le hablaba como si estuviera ahí. Le preguntaba por qué le gustaba tanto algunos clásicos que a mí me agotaban, porque en ese momento traté de leer Alejandro Dumas, era uno de sus favoritos, y es verdad que yo no pude, y yo solo podía era leer a Chimpa, Vamos a cazar un oso, porque me hacían reír, porque era lo que yo necesitaba. En mi caso, yo tenía una experiencia muy, muy especial y muy particular y muy compleja, como los viajes de los personajes, porque yo empecé a viajar. O sea, yo trabajaba en esa época en la Biblioteca Nacional y cuando mi papá lo diagnosticaron, una semana antes yo lo vi y yo dije, bueno, ¿qué tal que ese bultico? Y lo pensé, bueno, ¿y si es cáncer qué? Y dije, bueno, pues si es cáncer, sí, como que no quiero tenerle miedo, queremos saber qué pasa. Yo me voy 2 meses a estudiar a Estados Unidos inglés y estando en Estados Unidos nos cuentan qué es. Eh, y en la primera llamada, pues sí, como por Skype, que era en esa época lo que uno usaba, lo vi después de la cirugía. Y ahí empezó a rompérseme, o sea, ahí se me empezó a romper el corazón. Y empecé como a prepararme y empecé en la distancia. Luego vuelvo, lo veo, eh, duré 2 semanas llorando sola en mi cuarto porque decía, no puede ser. O sea, es un poco como que uno siente que pierde el control, que como así, o sea, en qué momento a uno le cambian las reglas del juego. Y después de estas 2 semanas de no entender, porque yo creo que Patricia habla de algo muy importante y es que la lectura no es solo para acompañar, sino también para contener y para encontrar consuelo, para saber que uno no está solo en esto, pero uno quiere darle una respuesta lógica y racional y como organizar, como hacer orden donde hay caos, pero es que hay caos. O sea, como que es esta también doble moneda de lo que entendemos, pero también de lo que sentimos. Y también es reconocer que no nos han educado para sentir esos momentos que son tan difíciles, pero también que son las oportunidades únicas que nos da la vida como para entender los tesoros que hay en la vida y que uno escoge, y que uno va a tener y que uno luego va a poder compartir con otros. Yo que sentí que yo arranqué a leer con mi papá un libro que se llama La Catedral del Mar, no funcionó. Yo lo terminé de leer y finalmente llegamos al Hobbit y ya con el Hobbit, ¿qué pasó? En el segundo semestre de ese año, o sea, esto es el 2012, por un lado, yo creo Picnic de Palabras, que es un proyecto de lectura que ya tiene 9 años, que acaba de cumplir años justamente. Yo creo que también como tratando de darle a mi dolor y a mi duelo forma. Y en esta forma fue entender, bueno, cuál fue la herencia de mi papá. Y yo me senté y lo pensé y pues digamos que luego lo hablé con otras personas y esto ya cogió forma. Y yo dije, mi papá me leía cuando yo era chiquita. Y esto es muy poderoso porque a mí me cambió la vida. Eso que él hizo conmigo, quizás sin saberlo, o sea, como con esa misma intuición de cómo uno escoge estos libros en esas circunstancias. Y yo empecé a hacerlo y yo sé que en esta acción de picnic, que además mi papá pudo ir y estuvo conmigo en 3 sesiones, pues él lo vio y él me dijo a mí, en este proyecto de algo muy grande, depende de que seas disciplinada y constante. Entonces yo creo que también en esta puesta de la palabra en acción en un proyecto para compartir con otros, hubo magia, que al final termina de coger forma con la lectura del Hobbit en este sofá, en el hall, y que termina de aterrizarse con otra historia que les debo, que ya cierro con esto, y es 2 años después voy a Europa, estoy en Barcelona, con una persona que me está haciendo un tour por el barrio gótico, y me dice, vamos a la Catedral del Mar. Y yo en ese momento no sabía que la Catedral del Mar existía. Y en ese momento el corazón me explotó de pensar que además estaba caminando esta historia y que esta historia existía. Eso que está diciendo Marcela, ese sentirse acompañado, contenido, o lo que hizo posible realmente la lectura, independientemente que haya sido eh, la historia interminable. Pues ahora cuando enunciaste la pregunta, Patricia, yo traté de ponerme en el otro lado, ¿sí? Como que en el podcast hemos estado hablando de Zuli paciente,
Pero con esta pregunta me acordé de una vez en la que Joaquín, mi hijo, se enfermó y me tocó pasar la noche con él en observación. Y él estaba muy asustado, estaba chiquito, chiquito, tendría por unos 2, 3 añitos. Y estaba muy asustado, pues porque el espacio del hospital era muy extraño para él y además de todo gente rara, olores extraños, agujas. Y yo creo que ahí fue cuando yo empecé a contar las historias de Gigi y Sopa, que son dos personajes que nos han acompañado en los últimos 4 años en esta familia. Y las historias de Gigi y Sopa surgieron porque yo no tenía a la mano ningún libro y yo necesitaba que Joaquín llevara a su mente otra cosa distinta. O sea que sí estaba pasando eso, sí lo estaban chuzando, sí estaba pasando por unas situaciones bien incómodas, pero podíamos imaginarnos otras cosas. Y ahí empezó la historia de la vez que Gigi fue donde el doctor Caimán y que las enfermeras chuzaban a Gigi y como que ahí surgió el juego en el que había como una suerte de identificación entre Gigi, que es un mico, un personaje, un muñequito que tiene él, al que yo le hago voz. Y me empecé a dar cuenta como de ese poder que tienen las historias para acompañarnos en distintas situaciones, ¿no? Situaciones de angustia, como me están chuzando, o de no sé qué va a pasar conmigo, como estoy pasando por quimioterapia, pero también otras situaciones como, no sé, es hora de comer, o quiero acostarme a dormir y necesito compañía. Entonces, también es bonito verlo desde el otro lado, ¿no? No solamente como quien escucha, sino también quien da, quien regala historias. Entonces, el tercer tema, que ya lo habíamos mencionado en la primera parte de este ciclo, pues, o de este momento de este ciclo, cuando abordamos la historia interminable, y que tiene que ver con, con las obras en el terreno de lo fantástico. Hablar de la metaficción y de la catarsis. Y yo vuelvo con el tema porque de verdad, cuando leo ya muy juiciosamente la historia interminable, encuentro que Ende es un maestro a la hora de escribir y escribir en el terreno de la fantasía, ¿sí? Y voy a traer otra cita, porque además me llegó, así como todas las cosas, por las casualidades que no existen, una invitación de Pablo Maritano, que desde el Teatro Colón de Buenos Aires está proponiendo un taller que se llama Boquitas Pintadas, Ópera y Diversidad. Y dice Maritano, pero la ópera, con su deliberado uso de la fantasía, con su espacio que grita soy ficción, ha permitido decir verdades que eran muy difíciles de enfrentar por parte de la sociedad. Y yo a eso agregaría no solamente de la sociedad, de cada uno de nosotros que compone esa sociedad, ¿sí? Hablar de esas verdades difíciles. Y quiero retomar, porque por fortuna yo pude asistir al taller que dictó Manuel Hanan Díaz el año pasado. Él dice que la fantasía da cabida a lo incómodo, da cabida aún a la maldad, a lo monstruoso, porque en su naturalidad tienen derecho a existir. Lo fantástico sirve para sumergirnos en ese espacio-tiempo de la fantasía y reconocer que existe el mal, lo censurable, lo inapropiado, lo que no nos gusta, y todo esto no solo fuera de nosotros, sino como parte misma de nuestra naturaleza. Y eso lo vemos en La historia interminable, y para volver realmente a ese clásico que presentó Zuli. Y esto que yo vuelvo a repetir, que Ende es un maestro, y no sé si ustedes están de acuerdo, pero durante toda la primera parte de la obra vamos siguiendo a Trecho, un héroe en fantasía, un héroe que se comporta como tal, que no nos defrauda ni a los lectores, nosotros, ni a Bastian, que también es otro tipo de lector, ¿sí? Todo ese tiempo pone en juego Ende los recursos de la metaficción para que sepamos que es ficción, que estamos leyendo ficción, ¿sí? Y luego, en la segunda parte, y lo decían ustedes, Bastian nos choca, nos incomoda,
por su manera de proceder y de elegir y de pensar como personaje ya no real, pongámoslo entre comillas, sino como personaje ya en fantasía. Y entonces nuevamente se nos aparece el espejo del que ya también habíamos hablado, se nos planta de frente a nuestra verdad versus el deseo de esa imagen ideal que fabricamos o que buscamos ser de nosotros mismos. Porque en la fantasía se le da corporeidad a lo que existe y no se ve o no dejamos ver. Lo que era Bastian y no dejaba ver y que en realidad es, ¿sí? Y que nos pasa a nosotros. Nosotros queremos ser Atreyu y simpatizamos con Bastian cuando está escondido por allá en la escuela leyendo el libro, pero no queremos ser ese Bastian, ¿sí? Que ya está, que sucumbe a sus debilidades en fantasía. Es decir, no sé si estarían de acuerdo si me estoy explicando. Ende maneja maravillosamente la metaficción y esta posibilidad de catarsis que propone Aristóteles. Catarsis es la facultad de la tragedia de redimir al espectador de sus propias bajas pasiones, al verlas proyectadas en los personajes de la obra y al permitirle ver el castigo merecido e inevitable de estas, pero sin experimentar dicho castigo él mismo. Al involucrarse en la trama, la audiencia puede experimentar dichas pasiones junto con los personajes, pero sin temor a sufrir sus verdaderos efectos. De modo que después de presenciar la obra teatral, pues en este caso Aristóteles está hablando del teatro, se entenderá mejor a sí mismo y no repetirá la cadena de decisiones que llevaron a los personajes a su fatídico final. Entonces, retomo, sería muy importante, yo creo, que ustedes nos compartieran cuál fue su experiencia con su clásico con respecto a esto del distanciamiento y con respecto a esto de la catarsis, porque uno entonces se identifica con los personajes y le ayudan de pronto a pasar ese momento difícil, pero también lo alejan y le permiten, como estaba diciendo Marcela, entender que era el proceso final, o como decía Lina, yo tenía que sanarme. Con eso que nos preguntas, yo me acuerdo de un momento muy puntual con mi papá, que yo creo que fue, o sea, que cumple con todo lo que acabas de decir y es un instante, porque es que esto pasa en un instante. Estamos, yo creo que ya nos faltan unos 3 o 4 capítulos para terminar El Hobbit. Estamos en este sofá leyendo, yo leyéndole a él. Yo creo que es como octubre, noviembre. Ahí ya sabemos que la enfermedad ganó la partida. Y, y algo que quiero añadir aquí antes de hacer como esta revelación es que yo estaba viajando un montón. Yo tenía una semana de viaje por Colombia, volví a una semana a Bogotá y mi mayor miedo era que a mi papá le pasara algo estando yo de viaje. Entonces cada vez que a mí me llamaba alguno de mis hermanos y me decía, no, metástasis, yo respiraba y decía, bueno, pero sigue vivo. Y es muy loco como uno, después de este caos y de esto que uno quiere controlar y ya logra como aceptar que uno no tiene nada que controlar, como que uno acepta estas nuevas reglas de juego, uno se aferra a la posibilidad de un día más con esta persona que uno adora con el alma. Y en este amor que uno tiene y en esos espacios que uno comparte, uno aprende a estar en el presente, que es algo que se conecta mucho como con la filosofía budista. Y estás en el presente, esto es todo lo que tienes. Y la gran pregunta es qué hacer con esto. Entonces estaba leyendo, o sea, la escena es en el sofá de mi casa sentada con mi papá, leyendo para el capítulo 9 o 10 del Hobbit. Empiezo yo a leerla en voz alta y en un instante mi mente se disocia en dos momentos. Yo sigo leyendo en voz alta y logro salirme, observar la escena y decir, el día que mi papá ya no esté, me va a caer el recuerdo de saber que lo acompañé dándole este espacio con la ficción para darle luz en este momento de oscuridad, que esto ya lo habíamos hablado en el capítulo del Hobbit. Y ese instante es como donde todo tiene sentido, como que uno ve como esta catarsis que uno tiene, este personaje que le permite a uno desconectarse de esta tragedia, de la que también habla Aristóteles con Edipo, y es como tú no tienes que vivir una tragedia para entender lo que siente el personaje. Aquí era al revés,
Y en este mundo al revés también uno entiende, y para mí tuvo mucho sentido, que la literatura no está aquí para hacernos no solo pensar en otras posibilidades de vidas paralelas, sino también para darnos las herramientas para que cuando es nuestro momento de ser héroes en nuestro día a día, tengamos el valor y estas habilidades y cualidades que admiramos tanto en los héroes como en los villanos, que es un poco el lado oscuro de Bastian, que a uno le genera resistencia, para reconocer en ellos eso que también tenemos nosotros e inspirados en ellos, atravesar nuestro día a día. Tomando esa idea, pienso que no necesariamente tenemos que ser héroes de capa, sino que siendo personas ordinarias, viviendo ese momento, es que podemos hacer las cosas. Volviendo a Tomás Carrasquilla, yo solo quería en ese momento distraer a mi papá. Es que estaba en esas salas de urgencias donde hay un montón de camas, unas cortinitas, nadie sabe qué está pasando, todo el mundo tiene un montón de dudas, hay mucho ruido, entra y sale gente. Es como, es agotador, es un espacio agotador. Y yo cojo el libro, lo abro y empiezo a leer en voz alta, no mucho, pero esas pocas páginas crearon esa misma disociación, ese mismo distanciamiento con ese momento para mi padre, ese momento justo para poder pasar esas 2 horas que teníamos que estar ahí. Pero, y ahí, en ese distanciamiento es donde pienso en Brecht. Pero cuando está uno leyendo, uno está viviendo el libro, uno está en ese cuento, uno no está en otro lugar. Uno se olvida por un momento que es esta sala de urgencias ruidosa, con gente entrando y saliendo. Uno está ahí. Y es porque el presente en ese momento no es mi presente donde me duele algo en mi cuerpo y tengo temor de que sea cáncer o que sea algo peor, porque increíblemente hay cosas que pueden ser peores, aunque llega un momento donde uno lo duda. Y poner las cosas en escala no tiene ningún sentido cuando uno las vive. Pero bueno, eh, en ese momento mi papá y yo éramos personas que estábamos escuchando la voz de Tomás Carrasquilla describiendo y describiendo. Y esas descripciones eternas. Y para mí, el momento de catarsis, de está bien estar triste, está bien sentir todo esto, es esa cita de la que mencionaba en el capítulo anterior, sobre que la literatura y la lectura son el consuelo del triste. Pues yo no sé, yo no había pensado en la idea de catarsis hasta en relación con la historia interminable, hasta que Patricia la trajo. Y, y yo sé que parece muy obvio, pero yo no me sentía haciendo un ejercicio de catarsis con Bastian, ni con Atreyu, ni con los personajes, sino me sentía viviendo una aventura. Y eso era rico tener esa posibilidad de, de vivir una vida doble en la que en un presente, en una realidad, estaba pasando por una situación, pero simultáneamente a través de la lectura estaba viviendo otras cosas y estaba encontrando ahí muchas situaciones de ficción que me decían cosas, digamos que de manera metafórica de lo que me estaba pasando. Y yo creo que una de esas figuras que me marcaron era la señora Ayuola. A mí ese personaje me fascina, porque yo me sentía como ella. Es un personaje que muere y que renace en sí misma. Es una mujer planta. Y esa mujer planta además vive en un sitio que se llama la Casa del Cambio. Que yo me sentía como doña Ayuola, yo me estaba descascarando, a mí se me estaban cayendo las hojitas, me estaba quedando sin pelo, me sentía así como marchita, pero doña Ibola le pasaba eso. Cada cierto tiempo ella se marchitaba y cada cierto tiempo de esa misma doña Ibola surgía una nueva planta, los retoños volvían a crecer de ese cuerpo. Entonces creo que esa imagen me impactó muchísimo. Pero después estuvimos leyendo Momo, a mí Momo no me marcó tanto en ese momento. Momo tiene un personaje que se llama Beppo Barrendero
y me acuerdo de una frase de Beppo Barrendero, pues no la tengo aquí como para citarla, para leerla, pero es algo así como que si tú piensas que tienes que barrer toda la calle se te va a hacer infinita. Simplemente tienes que pensar en que vas a barrer un poquito más y ya, un poquito más, un poquito más. Y eso era como el tránsito por por esa etapa, ¿no? No pensarlo a futuro, no tengo ni idea qué va a pasar, si me va a morir, si me van a operar, ni idea. Lo que tengo que pensar es en dar el siguiente paso, ¿no? Un poco como decía Marce, el presente. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿Cómo voy a llenar mi corazón en este momento? ¿Cómo voy a disfrutar de la compañía de quienes están conmigo? ¿Cómo disfrutar de mi propia compañía y cómo me voy a tener cariñito en medio de todo esto? Entonces, bueno, sí, finalmente sí era catarsis, pero pues hasta ahora le pongo esa etiqueta de la palabra catarsis. Y yo creo que se conecta con nuestro afán de nombrar todo eso que a veces es innombrable porque uno no está en esa racionalidad, sino en la emoción, ¿no? No, yo no quiero que le pongamos Así es. etiquetas para nada. Simplemente es en un descubrimiento que personalmente hice mientras que leía a Ende en esta historia interminable, y porque lo habíamos hablado tal vez en algún momento con ustedes, lo de la metaficción. Yo dije, pero también está como el otro lado, que es ese de identificarse y descubrir esas cosas en uno mismo y poder saber que, que uno puede salir o que uno tiene las herramientas para enfrentar esa situación. Eso de no poder nombrarlos, yo no sé si con la retrospectiva es que uno puede empezar a poner palabras propias. O bueno, hay autores que son buenísimos escribiendo mientras sienten. Yo por esas fechas fue que abandoné totalmente el ejercicio de escritura creativa, porque no podía. Las únicas palabras que tenía eran para decirle a mi hermana cuánto la admiraba. Yo creo que en mi caso yo seguía escribiendo y además empecé a escribir para mis sobrinos y me acuerdo que empecé a pensar un poemario inspirado como en todo esto que fue estar como acompañando a mi papá y de ahí salieron cosas que todavía tengo y que mando a concursos, vamos a ver qué pasa. Y también recuerdo, un año, 2 años después, haber escrito unos cuentos que se llaman, creo que se llama El oráculo del abuelo o los tesoros del abuelo, bueno, ya no me acuerdo. Y empecé a pensar en cómo contarles a mis sobrinos sobre mi papá a partir de los objetos de la casa que quedan, que ellos pueden ver aún en su ausencia, que es un poco lo de mi amigo el pintor, ¿no? Como se habla de un personaje que ya no está, pero que su presencia sigue habitando la casa. Y de estos objetos hay un reloj, bueno, pues hay unos muñequitos de cuerda que teníamos, y entonces están estas otras formas de nombrar a esta persona desde estas pequeñas cosas, que al final eso también es como lo que siempre nos dice la literatura, ¿no? Es en las pequeñas cosas que se crea la vida y se teje la vida. Y me acuerdo que hace como 2 o 3 años les mandé de regalo a mis hermanos esto, y es que en mi casa no se habla de esto. Y la respuesta fue, pues, un par de hermanos completamente conmovidos, pues, porque ellos, uno es administrador, la otra es abogada, y en casa no hay espacio para hablar de la muerte, o sea, somos como muy pragmáticos y muy estoicos, y sí, mi papá no está, y está bien, pero no hay espacio para decir es que hace falta, y cuando se mencionan ciertas palabras, la emoción florece, el ojo se aguda, se empantana, uno siente que el corazón se arruga y cambiamos de tema, porque es que uno sale corriendo de esto que es innombrable, pero que uno siente que está ahí atorado y uno lo deja quietico. Yo lo traía además porque un grupo de palabras se acompañan. Nos seguimos reuniendo para conversar sobre algunos de los temas que hicieron y hacen todavía palabras se acompañan en nuestra memoria y en la memoria de muchas de las personas que están en los hospitales, especialmente de los equipos de salud
que reclaman que volvamos, ¿sí? Y precisamente Elizabeth estaba diciendo algo así en la reunión pasada, que estábamos hablando de la voz, y dice Elizabeth Ramírez. Entonces se entrelaza todo, lo fisiológico, lo emocional, lo cultural, los referentes, y cómo puedo responder a la vida si alguna vez esto que hemos hablado y siempre me ha enamorado de cómo en un libro le pasa esto a un pajarito, tal cosa, y si yo me veo en esa situación, ya tengo una opción para mí misma. Es como cuando leímos El pato y la muerte, y, yo no había visto la muerte así, yo misma. Y cómo si lo leo allá en el hospital y lo comparto allá, y lo hemos hablado y lo seguimos haciendo. A eso era lo que me refería, y a todas las palabras y a todo lo que ustedes han compartido de la experiencia de leer en la cabecera, como decíamos, como lo dicen muchas veces con la lectura en el hospital o leerle a las personas que están en situación de enfermedad. Y por mi parte, yo no tengo sino unas infinitas gracias, ¿sí? Por esa enorme generosidad de ustedes de traer aquí, de compartir eso tan íntimo, tan personal, tan sensible a ustedes y de relacionarlo con la lectura, con la vida y con el otro, con la humanidad, con el cuidado, con el acompañamiento, con la lectura y la literatura. Entonces, muchas, muchas gracias. A ti, Patricia, muchas gracias por ser nuestra interlocutora. No fue un tema fácil, pero un libro emocionante. Que te decidieras subir a este dragón increíble junto con nosotras es un honor. Sí, me une el agradecimiento, Patricia, porque es un tema que, como hemos mencionado varias veces, no ha sido nada fácil de tratar, pero tú hiciste un tejido muy bonito entre nuestros 3 libros y entre tu propia experiencia. Y yo creo que eso es una de las cosas más valiosas que tiene este capítulo, porque si bien pensamos que iba a ser como una segunda parte de la historia interminable, lo es y a la vez no lo es. Creo que de alguna manera es una segunda parte de Achimpa, una segunda parte del Hobbit, una forma de volver a pensar esta segunda temporada. Así que, de nuevo, muchas, muchas gracias. Y yo quiero aprovechar la oportunidad para darle las gracias a todos y cada uno de los miembros del equipo de Palabras que acompañan durante todos esos años y en todas las ciudades en donde se hizo posible el programa, porque realmente son personas absolutamente comprometidas, dispuestas por el otro, con un gran sentido del respeto y del reconocimiento del otro en todos sus derechos, en todas sus posibilidades, y disponibles psíquicamente por el otro, entregando lo mejor de ellos en cada momento, porque de verdad trabajar en el hospital implica un compromiso, implica una definición. Eso de levantarse todos los días a ir a encontrarse con personas que están en muchos momentos muy mal, ¿sí? No es fácil. Implica una enorme energía, un enorme valor. Y a todos y cada uno, y a todas y cada una, les quiero dar las gracias y mi abrazo como siempre se los di y se los seguiré dando. Y a ustedes por esta oportunidad, por poner también a palabras y acompañan a hablar aquí con ustedes. Y en esta ocasión, en lugar de hacer una radiografía lectora, vamos a hablar con Lufe. Lufe fue la persona que me acompañó en la lectura de la historia interminable. Hola, soy Lupe, Luis Felipe, me llaman Lupe. Yo recuerdo leer la historia interminable mientras Su pasaba por las sesiones de quimioterapia. Fue un tiempo muy intenso, fue un tiempo muy significativo, fue un tiempo muy bonito también. Esos momentos de poder consentir y poder compartir y saber que con la lectura podía consentirla
que era de alguna manera lo que ella estaba disfrutando, lo que la permitía olvidarse un poco de sí misma y de lo que estaba pasando en ese momento para poder tener otra perspectiva. Entonces eso me hacía sentir a mí muy bien. Entre todo, digamos, aunque fue toda una experiencia abrumadora, también fue una experiencia muy profunda, todo lo que pasó durante esa época. Y la historia interminable atraviesa necesariamente esas tardes de pasar la quimioterapia juntos, de mirar cómo ella dormía después de esto tranquila, respirando mucho más tranquila muchas veces. ¿Y por qué escogiste la historia interminable? La historia interminable yo creo que la escogimos entre los dos. Yo no estoy muy seguro, yo creo que te di a escoger y tú dijiste, es probable que tú hayas tenido la intuición de que ese era el libro que debías tener en ese momento. Y yo simplemente me dejé guiar en la historia interminable. Los invitamos a que sigan escuchando el Paraguas Podcast. Pueden escucharnos en sus plataformas de streaming favoritas y también en YouTube. Si conocen a alguien que le pueda interesar estos temas de los que conversamos, no olviden recomendarlos. Hasta la próxima.